Buenas noches, chicos y chicas. Vamos a arrancar la clase porque está un poquito extenso. A ver hasta dónde nos da el tiempo. Hoy tienen examen, primer examen parcial y el recuperatorio que sería el 6 de noviembre. Regularmente me comentaron que este grupo rinde en fecha, tienen habilitado el examen igual que con las otras materias. En plataforma tienen, yo les pongo 45 minutos, está sencillito, falso verdadero, selección múltiple, hasta patrones de movimiento, hasta donde vimos la clase anterior. Hasta ahí tienen que leer un poquito. Nada fuera de lo que nos hayamos dado en el material no van a encontrar, ¿sí? Y leer un poquito dos, tres veces en donde tengan duda, ¿está bien? Tienen dos intentos, el mejor puntaje queda. Y bueno, esos son los detalles. Igual que con las otras materias, que me imagino que ustedes ya se manejan con eso. Y espero que puedan rendir. Tienen habilitado desde hoy a las 7:30 de la noche hasta mañana a las 11:55 de la noche. ¿Está bien? Eso por un lado. ¿Cómo Sí, sería dos intentos, profe? yo siempre les pongo dos intentos porque queda el mejor puntaje. O sea, vos en 45 minutos Sí. rendiste todo una vez. Eso Ujú. evidentemente la coordinadora puede modificar también, ¿verdad? Pero yo siempre pongo 45 minutos, dos intentos. Entonces rendiste en 45 minutos, ponerle que en 20 vos ya terminaste de rendir el primero, pero tu puntaje fue de, no sé, ponerle que hiciste un 53%, o sea, rendiste mal. Entonces querés otra oportunidad y es una segunda oportunidad, entonces a lo mejor en la segunda mejoras tu puntaje y el puntaje más alto es el que queda como calificación. ¿Está? Entonces, por eso son dos intentos. En mi caso, yo coloco así. Ahora, como les digo, igualmente la coordinadora revisa antes, yo no sé si ella eso modifica o no. Pero regularmente yo le pongo así a mis alumnos, 45 minutos y dos intentos, se queda el mejor puntaje. O sea, en 45 ustedes tienen dos posibilidades de examen. ¿Está bien? Eso nada más sería. No sé cómo suelen hacer con los otros profes, pero al menos yo suelo darles chance porque a veces uno está como apurado, como nervioso, a veces dicen, no, ¿por qué marqué este si no era? Entonces, tenés chance, ¿sí? Sí, profe. Esto. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces con lo que quedó pendiente de la clase anterior, que estaba un poco extenso, la clase de hoy también está extensa. Participen, hablen, pregunten. Igualmente en el grupo también pueden preguntar, pueden cuestionar, compartan sus ideas, compartan sus entrenamientos, sus dudas, que eso es lo bueno. Ustedes ya van a tener clase práctica también, van a tener, ¿cómo es que se llama? Práctica, sí, es la práctica ya que les corresponde creo que en diciembre, así que ahora es el momento de captar y acaparar todo lo más posible de la parte teórica para luego ir a explayarse más en la parte física ya, experimental y siendo profes ya de experimentándose o proyectándose ya como profes, ¿verdad? Para aquellos que todavía no están como muy sueltos o que les cuesta todavía aplicar un poquito lo aprendido, entonces es momento de que agarren al vecino, al primo, a la prima, al hermano, a quien sea y empiecen el entrenamiento ya, ¿sí? Pongan en práctica, así van a soltarse más en lo que son las prácticas presenciales, ¿está bien? Bueno, ¿qué son los patrones básicos de movimiento? Habíamos hablado de la clase anterior y habíamos conversado un poquito, hicimos un esquema general de a qué nos referimos cuando decimos patrones de movimiento. Acá vamos a tener la conceptualización o la definición. Es una forma de clasificar los movimientos para luego ir seleccionando los que uno crea conveniente utilizar para armar o sea, tu propia rutina y variar también, por supuesto, dependiendo de la necesidad del cliente, de la persona o del alumno, según una evaluación y un diagnóstico previo. Como primera definición tenemos que es una secuencia particular de movimientos musculares dirigidos a lograr un propósito externo.
Como segunda definición tenemos que es el resultado de la activación de las cadenas musculares desde los patrones primarios, que serían la flexión y la extensión, básicos como caminar, trepar, saltar, etcétera. Y los más específicos, que ya serían producto del desarrollo de nuestro sistema nervioso central al practicar algún tipo de actividad, destreza o deporte. Como tercera definición tenemos que trabajar por patrones cinemáticos de movimiento en vez de grupos musculares nos permite obtener un trabajo más equilibrado, natural y efectivo, ¿sí? Entonces, los patrones básicos de movimientos no son más que una forma de clasificar los movimientos, ¿sí? A partir de los patrones primarios, que serían la flexión y la extensión que tenemos en diferentes zonas articulares, con la unión muscular y todo lo que ya habíamos visto anteriormente, para después justamente seleccionar los ejercicios, los movimientos más adecuados para ir adaptando a una rutina en dependencia de la necesidad y la capacidad de las personas. ¿Estamos? Entonces, que medio me asusta el cargador porque hace un zzz. Bueno, clasificación de patrón denominilla tal empuje por o el core, que sería la zona abdominal de transporte, antirrotación, antiflexión, antiextensión y antiflexión lateral. Esta es la clasificación completa de los diferentes patrones de movimientos que hayamos con los diferentes, vale la redundancia, los diferentes ejercicios y movimientos que podemos escoger según la zona o la unión articular. Entonces, esta es la parte que me gusta porque este es como una presentación general. Acá tenemos la descripción de cómo serían y cuáles serían los ejercicios. Si yo estoy hablando de dominante de cadera, me estoy refiriendo al peso muerto y a todas sus variantes o a todas sus variantes con o sin elementos, ¿sí? También tenemos lo que es el empuje de cadera y sus variantes, que el empuje de cadera es la elevación pélvica o el hip thrust, que le van a encontrar también con esa descripción. Esto también puede ser con o sin elementos. Entonces, cuando hablemos y nos referimos a dominantes de cadera dentro de lo que son la selección de ejercicios según los patrones de movimiento, nos referimos entonces al peso muerto y a los empujes de cadera. Después tenemos los dominantes o el dominante de rodilla, que serían las sentadillas y todas sus presentaciones con todas sus variantes, con o sin elementos. Las estocadas, las zancadas, también conocidas como zancadas, entonces ustedes le conocen como estocada, zancada, y nos falta un nombre más. Estocada, zancada. Me falta un nombre más. Hay otro nombre más que queda pendiente. Entonces tenemos la estocada y todas sus variantes también con o sin el desplante. Ahí está el nombre. Así es a veces cuando uno tiene acá, pero no sale, ¿verdad? Entonces la estocada lo van a encontrar como estocada, desplante y... se me fue otra vez. Ahí está. El desplante es lo que van a encontrar, van a escuchar también y es lo mismo. Todo eso se enfoca acá en estocada, ¿sí? Entonces tenemos que puede ser también con y sin sus variantes, con o sin elementos. Eso se refiere a que puedo trabajarlo con el propio peso del cuerpo o colocarle un peso externo o colocar un elemento, sea como una mochilita, sea un TRX, depende ya de lo que ustedes crean y tengan disponible también. Después tenemos las tracciones. Tracciones, cuando hablamos de esto, nos referimos a las famosas dominadas, ¿sí? Y todas las variantes que se puedan aplicar, que acá se utiliza mucho lo que es el TRX o el entrenamiento en suspensión para poder ir progresando, ¿sí? Las dominadas son esas famosas, los que se cuelgan por la barra o por un soporte, ¿sí? Que trabajan mucho, o sea, es subir todo el peso del cuerpo prácticamente con los brazos, el hombro, o sea, trabaja mucho lo que es la zona de la espalda, el antebrazo, ¿sí? Habrán hecho en algún momento, pero se recomienda que para llegar a lo que son estas tracciones como tal, utilizar siempre una goma de ayuda para iniciar. Es un ejercicio muy completo también y complejo para su ejecución también, porque evidentemente tengo que levantar prácticamente todo el peso de mi cuerpo. Y utilizar el TRX, ¿sí? Después tenemos el remo y sus variantes con o sin elementos.
Entonces, me imagino que el remo trabaja mucho lo que es toda la espalda, todo el dorsal ancho y amplio. Entonces hay remo en diferentes versiones también, que se puede trabajar con TRX, con gomas, con en polea, se puede trabajar con mancuernas y por supuesto también variantes en posición, ¿sí? Después tenemos los empujes. Dentro de los empujes encontramos las flexiones de brazo, que fue lo que analizamos la clase anterior, que son las famosas lagartijas. Esto también incluye sus variantes. Cuando hablemos de patrones de movimiento y busquemos lo que es o en qué se engloba lo que es de empuje, entonces nos referimos a lo que son flexiones de brazo y después tenemos abajo press de banca, press militar y las variantes de estos dos con o sin elementos. La zona media, la zona del core, ¿sí? Ejercicios que busquen resistir o mantener una posición. Distintas variantes de plancha, ¿sí? Las planchas isométricas, que pueden ser plancha baja o plancha alta, ¿sí? Entonces, estos ejercicios se refieren cuando hablemos de patrones de movimiento enfocados a la zona del core, estos son los ejercicios que debo seleccionar, ejercicios que busquen resistir o mantener una posición. Entonces, tenemos las variantes, las planchas y sus variantes, que puede ser en el piso, con antebrazo o brazos extendidos. Esos son con antebrazo, con apoyo de antebrazo sería plancha baja y con la extensión o los brazos extendidos sería plancha alta, ¿sí? Sin olvidarnos de entrenar distintos planos, así como hacemos plancha frontal típica, que conocemos todo, también podemos utilizar las planchas laterales o las planchas invertidas, o sea que para abarcar entonces la mayor cantidad posible de ángulos y de músculos también. Y entonces viendo, esto era nuestra presentación general de la clasificación. Acá tenemos el nombre de los ejercicios, ¿sí? Y cada cual dónde ingresaría, en qué clasificación ingresaría. Y acá tenemos ya la ejecución y demostración del ejercicio. Entonces ahí tenemos dominante de cadera, del lado izquierdo tienen con elementos y del lado derecho tienen sin elementos. ¿Sí? Ahí tienen entonces el peso muerto que se puede trabajar con una mochilita o no sé cómo le dicen también, caramelito, mochilita, como ustedes le quieran llamar. Yo regularmente le llamo mochilita. Después tienen el peso muerto clásico que sería con barra y discos y después tenemos el peso muerto que es unipodal que sería justamente con mancuernas. Esto puede ser con apoyo, puede ser con una sola mancuerna. Si tengo buena estabilidad, entonces lo realizo de esa forma que ven ahí. Si no tengo elementos o no cuento con los suficientes elementos, entonces también tengo la opción de trabajar los ejercicios de dominante de cadera, por supuesto, en suelo. Y ahí tenemos entonces todo lo que es puente, ¿sí? Puente, elevación pélvica, hip thrust, eh, que son justamente la zona que trabaja, esto trabaja la zona media y por supuesto la zona de la cadera, porque la fuerza se ejerce o la fuerza sale principalmente desde la zona media y de ahí es que justamente es nuestro centro para la distribución correcta y por eso es que tenemos que tener un buen fortalecimiento en la zona central, ¿sí? Eso quiere decir no solo abdominal, también la zona de la musculatura de la espalda baja. ¿Estamos? Entonces ahí tienen lo que es elevación de pelvis en suelo, que tienen a una pierna, con la pierna extendida, con la pierna flexionada, con los pies juntos, pies separados, puede ser apoyo en talón nada más, punta de pie hacia arriba. eh, y son las variantes. Esto se puede utilizar también, por supuesto, con alguna altura, sobre algún, apoyar la espalda, la zona de la espalda en algún banco, utilizar alguna mochilita, algún contrapeso en la zona de la cadera. Ya va a depender de lo que ustedes vean si es o no complicado para el alumno y dependiendo también, por supuesto, de los elementos con los que ustedes cuenten. Después tenemos los que son dominantes de rodilla, que acá tenemos por un lado con elementos, todo tipo de sentadilla. Ahí tienen la sentadilla en bailarina o sumo, tienen la sentadilla clásica con la barra, ¿sí? Y tienen el desplante o la estocada o la zancada, que es con mancuerna. Después tenemos sin elementos, trabajando a una sola pierna, ¿sí?
que esa se conoce como sentadilla pistol. Después tenemos también, por supuesto, bailarina sin peso, pero un poquito más separado, un poquito más abierto. Y tenemos una variante de lo que es en sí el desplante, pero eso sería un desplante o una estocada lateral, ¿sí? Es un desplazamiento lateral, donde una pierna queda flexionada y la otra totalmente extendida, donde se trabaja muchísimo más la zona de los aductores o la zona interna de la pierna. Entonces, tenemos las tracciones y aquí estamos hablando de los que son con elementos, tienen todos los movimientos que son tipo remo, ¿sí? Ahí tienen el remo con mancuernas, tienen también el remo en TRX o en suspensión y tienen lo que es remo con gomas. Después tenemos los que son sin elementos que sí o sí necesitamos una barra, un lugar donde colgarnos, ¿sí? Y ahí tienen, esas son las famosas dominadas, también son conocidas como tracciones. ¿Estamos? Ahí tienen entonces que se puede utilizar una barra que esté a una altura regular o una barra que se pueda regular también esa altura. Se puede trabajar de las diferentes formas que están mirando con agarres más cerrados, agarres más amplios, agarre supino, agarre invertido, ¿sí? Todo eso se puede ir variando en dependencia siempre del espacio, la cantidad de elementos que cuenten y por supuesto, por sobre todo la capacidad del alumno. Esto no siempre es colgado hasta el aire, chicos. Esto se puede trabajar con una barra que esté bajita, le ponemos una colchoneta abajo y empezamos levantando medio cuerpo para agarrar la técnica y la fuerza que corresponde justamente en tren superior, ¿sí? Una vez, porque esto es, no es solo fuerza, también es técnica. Entonces después tenemos los empujes, ¿sí? Empuje con elementos, tenemos todo lo que sea press para la zona del pectoral y también, por supuesto, para la zona del hombro. Ahí tienen lo que es en banco plano con barra, tienen con mancuerna también en banco plano y, por supuesto, tienen lo que es press Arnold o press militar con mancuernas. Después tenemos las opciones que son sin elementos, que son los que regularmente utilizamos mucho más en lo que es entrenamiento funcional. Tenemos las flexiones de brazo, que ya vimos cuáles son las posibles variantes también y las posibles ayudas también. Después tienen lo que es la carpa, ¿sí? Ese trabaja muchísimo más, eso sería una alternativa, el segundo dibujito, la segunda imagen que está con abajo, donde está sin elementos, en la segunda imagen, eso sería como una carpa, pero ahí fíjense la flexión que realiza y el empuje que realiza de los brazos. Eso es lo mismo que estar trabajando press militar o press Arnold con mancuernas, ¿sí? Después tenemos, ahí tienen la otra opción de la plancha también o las lagartijas sobre el apoyo de un banco. Como les decía, eso es mucho más fácil que hacer en suelo, empezar con esa altura. Después, cuando ya uno va agarrando experiencia, hace lo contrario, coloca la palma de la mano en el suelo y los pies sobre el banco sobre una altura, ¿sí? Pero eso ya es en otro nivel. Tenemos entonces la zona media del cuerpo. Aquí cuando hablamos de zona media, hablamos de la zona del core, pero la gente tiende a confundir o cree que es solamente la zona abdominal o se refiere solo a la musculatura abdominal. Siempre les digo que si yo trabajo 100 abdominales, ¿sí? Por dar un punto de referencia, tengo que hacer también 100 movimientos o 100 distribuir las sesiones de la misma forma para la zona lumbar y la zona de la espalda. O sea, si yo fortalezco mucho la zona abdominal solamente y me olvido de la musculatura de la espalda, voy a crear un desequilibrio o voy a descompensar esa zona, ¿sí? Fortalecemos mucho la musculatura abdominal, pero hiperextendemos o relajamos demasiado la zona lumbar. Entonces tengan cuidado con eso. Los abdominales no se recomienda tampoco trabajar todos los días, no porque se trabaje todos los días, diferentes tipos de abdominales van a bajar la grasa abdominal o van a marcar la grasa, perdón, van a definir y marcar la zona abdominal. Sí, esa siempre es la creencia que cuanto más abdominales se haga, más se quema.
pero realmente es la última zona que baja penosamente, ¿sí? Entonces tratar siempre de hacer una buena distribución y por eso este tipo de ejercicios son muy completos porque trabajan toda la zona media, no solamente la zona abdominal como tal. Y acá tienen los que son con elementos, fíjense que tienen en polea o con goma que son rotaciones, ¿sí? Que uno agarra y hace la rotación parada o parado, que hace un pequeño semigiro manteniendo por supuesto la tensión abdominal, los hombros bien en posición. Después tenemos la ruedita, que ese es espectacular cuando uno ve que otra persona hace, cuando uno prueba esa ruedita, bueno, ahí no sé. Terminamos primeramente, trabaja demasiado y hay que tener muy buen control para no desplomarse en el suelo y para no lastimarse la muñeca también o no terminar con una contractura en la espalda. Es bueno, pero requiere de mucha fuerza, mucha técnica y por supuesto mucha práctica. Después tienen lo que son las rotaciones o los jalones también, el que ven, la imagen que ven así arrodillado, que eso se puede trabajar con una goma también que son también unas rotaciones laterales que trabaja la zona del oblicuo, ¿sí? Después tenemos, y la musculatura de la espalda también. Vieron que el agarre como tal, desde donde parte, y hago fuerza desde el dorsal, y la rotación completa o la rotación media hacia lateral, justamente enfoca la zona abdominal también. Entonces es completo. Después tienen las planchas laterales, pero ya con un elemento, que es una mancuernita, que fíjense ahí la posición del brazo, del antebrazo, y cuál sería el movimiento completo. Se realiza una pequeña rotación. Hay gente que le gusta hacer el apoyo de los pies uno sobre otro, y hay gente que no tiene muy buena estabilidad, entonces prefiere hacer los pies cruzados, uno adelante, otro atrás. El de abajo va adelante, el de arriba va atrás o viceversa. Tienen en posición de desplante o de estocada también el trabajo de rotación con la pelota medicinal, que eso debe pesar un poquito, que no sea solo de adorno, ¿sí? Y otro más complicado, y si ya sus alumnos están en un nivel un poco más avanzado, por supuesto, pueden trabajar con la pelota de pilates, una plancha alta que trabaja mucho lo que es la estabilidad, pero fíjense que es con una elevación de pierna, o sea, se eleva una pierna, se cambia la otra, pero manteniendo la posición o la postura. Después tienen los que son sin elemento, ahí tienen el ejercicio que es en cuadrupedia, que es un toque cruzado, que se le suelen decir de perrito, de cuatro, tiene un nombre en inglés que en un rato nos va a aparecer por ahí. Después tenemos la plancha lateral, pero sería una plancha media, ¿sí? Esta es otra alternativa de la plancha. Si yo no puedo extender toda la pierna y no puedo soportar el peso de mi cuerpo solamente en el antebrazo, entonces me ayudo justamente de lo que es la rodilla, el tobillo y el antebrazo. Fíjense la posición de la chica que está en lateral con una pierna extendida. Y sube y baja la cadera, no muy bruscamente, solamente un pequeño movimiento y está trabajando súper bien la zona lateral, ¿sí? Después tienen ahí abajo, mano debajo del glúteo, levantar un poquitito y trancar lo que es la zona del cuello y el tronco, y trabajar a una pierna, o sea, elevación frontal de una pierna, que es otro tipo de abdominales también, con cambio de pierna. Después tienen este que es más coordinativo y más que se usa, regularmente se usa en lo que es rehabilitación, fisioterapia y cuando hay desequilibrios a nivel muscular también, ese ejercicio que ven acostado, ¿sí? Que se realiza mano derecha con pierna izquierda, fíjense la posición, uno va flexionado, el otro va extendido. Esto es más coordinativo y de memoria, pero muy bueno para la espalda, principalmente. También hay que activar el abdomen. Después tienen lo que es plancha alta con toque de hombro, ¿sí? La posición de plancha, brazos extendidos y lo que hago es tocar el hombro alternando. Y la plancha lateral alta estática, que sería la tercera. Vamos. Después de esto, ¿para qué me puede servir justamente saber sobre los patrones de movimiento? Volviendo al tema y ya teniendo esta idea, estas imágenes y sabiendo ya la distribución de estos ejercicios, anotamos en nuestra libreta, ¿sí?
o el diario de entrenamiento, ahora se puede hacer una rutina completa y bien organizada. Si asociamos un patrón de movimiento a un ejercicio en particular, según la tabla que vimos anteriormente, que es la distribución que tiene y la clasificación, se puede armar una rutina de una manera organizada para que durante la semana se pueda entrenar o direccionar todos los movimientos y abarcar la mayor amplitud posible de movimientos y de musculatura. ¿Estamos? Entonces, es súper importante que manejen cuáles son los ejercicios que son dominantes de cadera, dominantes de rodillas. ¿Qué hago si no tengo esa alternativa? Si no tengo elementos, no cuento con suficientes elementos, ¿qué puedo hacer? Entonces tengo otra alternativa, que es trabajar con el propio peso corporal también, que no es ningún problema. Y por supuesto, yo siempre digo, si sus alumnos no controlan el peso de su cuerpo, no están en condiciones de sobrecargar con un peso externo, sea cual fuere el tipo de elemento. ¿Hay elementos que nos ayudan mucho? Sí, la pelota de pilates ayuda muchísimo, las gomas ayudan muchísimo, eh, los palos ayudan muchísimo sin peso, eh, nos ayudan también las pelotas medicinales y el TRX para ir corrigiendo posiciones y las cajas con diferentes alturas. ¿Estamos? Tener alguna que otra barrita por ahí también, súper bien. La organización de la rutina depende siempre de varios factores. Entonces, no podemos nosotros caer en eh, ¿qué hiciste el lunes? Por ejemplo, tenemos un alumno de 45, tenemos otra alumna de 50, esta tiene problema de rodilla, el otro tiene problema de sobrepeso, hay otro que es flaquito, pero no tiene fuerza, pero sin embargo es el más joven del grupo. Entonces, regularmente en lo que es funcional como tal, se organizan circuitos, ¿sí? De diferentes ejercicios. Y siempre les digo a mis alumnos, y les dije ya la clase anterior también, a ustedes, que tienen que tener ejercicio principal, auxiliar y alternativo. Ese es mi ABC. Porque todas las personas son diferentes, porque todas las necesidades son diferentes y por supuesto yo como entrenador tengo que ser súper creativo, tengo que saber innovar y tengo que saber adaptarme a las necesidades de mis clientes, porque si no es un cliente que voy a perder y si se me lesiona ahí, peor. Entonces, hay factores que se toman en cuenta para ir organizando justamente las rutinas y algunos de estos son el principio de la individualización. Siempre menciono que cada persona es un mundo aparte, por lo tanto, el entrenamiento se debe hacer adaptado según algunos componentes. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Desde el momento que me siento a planificar, porque yo como buen entrenador me tengo que sentar con una libreta y planificar día lunes, en qué horario, tengo que atender cómo está el clima, cómo es mi espacio, es aireado, no es aireado, voy a hacer en la plaza, voy a hacer bajo techo, tengo aire, no tengo aire, tengo que tener agua, es resbaloso mi piso, cuántos materiales tengo, cuántas colchonetas tengo, entonces, quién se va a acostar, quién se puede acostar, quién tiene que trabajar parado, todo eso nosotros tenemos que previsualizar antes de, no es llegar ahí y pilotear ahí o amagar ahí, inventar ahí sobre la marcha, no funciona, no siempre funciona, ¿ok? Entonces, algunos componentes que tenemos que tener en el principio, basándonos en los principios, son como las leyes que rigen justamente el entrenamiento. Y dentro de estos principios está el principio de la individualización, donde dice que cada persona es un mundo aparte. Entonces, tengo que tomar en cuenta el físico, el aspecto psicológico, el aspecto ambiental. Y cada entrenamiento va a variar según la necesidad de la persona. La capacidad física inicial de la persona es tan importante, por eso un diagnóstico previo, desde el hola, desde el saludo, nosotros tenemos que como entrenadores captar, preguntarle a qué se dedica, cuál es su tiempo libre, qué hace, qué le gusta hacer, por qué se está yendo a entrenar, si es por obligación, prescripción médica o si es por voluntad propia. Entonces, la capacidad física inicial de la persona mediante las evaluaciones que se puedan hacer, un diagnóstico previo, solicitar cuando van a empezar. Hoy por hoy vemos gente que supuestamente es muy sana por fuera, pero hoy por hoy yo por experiencia les digo que tienen que solicitar un OK o una aprobación médica, un acta de OK médico o de una evaluación previa, ¿sí? Que venga con una autorización médica. Se van a evitar un montón de problemas, en serio, porque una persona que se nos desmaye ya nos da mala fama para el resto de la carrera, así nomás es. El objetivo o lo que desee mejorar esa persona. Esto entraría dentro del primer punto, pero recalcar que para algunos ejemplos justamente siempre
preguntarle a la persona con qué objetivo se está yendo, ¿sí? Eso es principal. Y de ahí nosotros empezamos a armar el esquema de trabajo y a seleccionar los ejercicios, preguntarle si tiene lesión y recordar siempre, chicos, que siempre cuando llegan y le preguntamos, ¿vos estabas entrenando? ¿Estabas así? Sí, yo siempre lo entrené toda mi vida, yo juego lo piqui, hago luego, nombre fútbol, juego vóley, hago natación, no sé qué, camino, no sé qué. ¿Hace cuánto? Y te van, no, y hace como 3 meses por ahí que ustedes tienen que saber que las personas mienten, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tomarle a cada uno, escucharle y a cada uno tomarle, o sea, tener unos ejercicios que sean como de diagnóstico previo para ver en qué condiciones están. ¿Cuáles serían sus ejercicios? Sentadilla o estocada, flexiones de brazo, tracciones, que no es tan fácil y abdominales en plancha. Ahí ustedes se van a dar cuenta o ponerle algunos ejercicios que sean coordinativos, ahí se van a dar cuenta en qué están flojos y si realmente están entrenados o si son personas sedentarias que nos están vendiendo totalmente otra cosa. ¿Estamos? Entonces, por eso les digo, cada persona es un mundo aparte. Ejemplo de cómo empezar los movimientos o cómo escoger los movimientos. Dice, si uno quiere realizar la primera dominada, por ejemplo, o las tracciones, se debe dedicar un poco más de tiempo a los ejercicios que son justamente las tracciones o los diferentes, en diferentes alturas, con sus variantes. ¿Cuáles eran los ejercicios que entraban dentro de tracciones? Remo. Además, o sea, remo hay en diferentes perfiles. Podemos hacer remo parado, remo vertical, remo horizontal, ¿sí? Se puede hacer con goma, vieron que se puede hacer con TRX, se puede hacer con mancuerna, con diferentes elementos, con disco. Entonces, dedicarle, si yo quiero manejar bien mi cuerpo en tren superior, tener fuerza y tener técnica, entonces tengo que dedicarle más tiempo a este tipo de ejercicios que justamente van a fortalecer el hombro, el antebrazo, el bíceps, el tríceps, el dorsal ancho, pectoral y demás. Entonces, practicar la dominada, por supuesto, hacer el ejercicio auxiliar de lo que son las dominadas como tal y después ir a corregir la técnica de la dominada. Empezar con una altura regular, no querer empezarlo de arriba colgado ya del techo, ¿sí? Entonces, con cada pequeño paso uno va a ir justamente agarrando, empezar con 1 o 2 repeticiones, después hacer mantenido, después ya vamos a ir por 5 repeticiones y así ponerles metas también para que el alumno también se motive y se incentive a lograr también eso, ¿verdad? El siguiente ejemplo es de la parte superior, las flexiones de brazos, las lagartijas. Entonces, se colocan estos dos ejemplos porque siempre son los más complicados. Para mí las dominadas son más complicadas que las flexiones. Entonces, tanto en mujeres como en hombres. Solamente que a los hombres les gusta trabajar más, son pocas las mujeres que les gusta trabajar realmente el tren superior como tal, ¿sí? Las flexiones de brazos se pueden practicar entrenando también los empujes y sus variantes. Entonces, para esto tenemos esa clasificación de patrones de movimiento y esa distribución de ejercicios, justamente para poder, enseguida se va a cortar, justamente para poder dominar bien estos movimientos, ¿sí? Y dominar bien el peso del cuerpo y, por supuesto, agarrar una buena técnica. Si se corta, ya saben que volvemos en 5 minutos. No sé si llegaron a ver ustedes ya lo que son planos y ejes de movimiento, que nosotros dimos una presentación nomás aquella vez. Realmente yo siempre me baso más en lo que son los planos que los ejes. Para mí los planos son aquellos, o sea, el plano es lo que te indica son los movimientos, es como estar viendo el movimiento en 3D. Lo veo de frente, de perfil y de espalda. ¿Estamos? Algunas de las articulaciones, como las de la espalda y la cadera, pueden realizar todos esos movimientos sobre todos los ejes en diferentes planos y se puede encadenar a lo que se llama circunducción. Por ejemplo, la circunducción es el movimiento completo que tenemos de rotación. Entonces, ese movimiento completo a eso se refiere, que tanto en la zona de la espalda, ¿sí? Como en la zona de la cadera, se pueden realizar ciertos movimientos que son completos y trabajan sobre, o sea, la cadera y la espalda tienen la posibilidad de trabajar sobre todos los ejes en diferentes planos, ¿sí? Entonces, el plano corta el cuerpo y el eje es el punto que une, o el alambrecito, siempre les digo que es un alambrecito, un cablecito que une otra vez y siempre va a ser contrario a lo que es el plano. El eje siempre es contrario. Si mi plano es frontal, ¿sí? Si mi plano corta por la mitad anterior y posterior, mi eje va a pasar por el ombligo, para darles un ejemplo, y va a ser transversal.
porque tiene que volver a unir